El proceso electoral más grande de la historia de México trajo cambios cósmicos. 30 millones de votos para el ganador, la izquierda al poder. Lo insólito, nada se parece a lo que era. Bueno, algo se parece a lo que era, porque en un documento que la UNAM hizo público recientemente hay una lista que suena bastante familiar. Dice: drogas adictivas, obesidad, envejecimiento, células troncales, transgénicos, fuentes de energía, cambio climático, recursos hídricos, desigualdad social, pobreza, violencia. No todos son problemas necesariamente, pero son temas que, según la UNAM, interesaron a los legisladores en el pasado reciente. Bueno, los legisladores cambiaron, el gobierno cambió, por lo tanto, hoy, en simbiosis con todas las ciencias que se pueda, vamos a discutir con William Li qué tanto ese cambio de gobierno va a suponer un cambio en el que el gobierno usa la ciencia para tomar decisiones de política pública. Primero, Denise Flores nos cuenta qué tan diferente es este gobierno de los anteriores desde el nivel del gabinete. Esta fue una escena histórica. Es el encuentro entre los gabinetes de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto para formalizar el proceso de transición. A primera vista, la diferencia parece obvia. Hay más mujeres en el extremo izquierdo de la pantalla que en el derecho, pero hay otra diferencia más profunda: las características de sus integrantes. Todo gobierno necesita expertos, y en algunas áreas necesita expertos en ciencia. Históricamente han sido muy pocos los gabinetes con estas características. Lo que vemos aquí es poco común en este país. El gabinete propuesto por el presidente electo integrará muchos más investigadores, académicos y científicos que en cualquier otro sexenio. ¿Bastará esto para gobernar mejor? Por las filas de los gabinetes han pasado gran variedad de personajes, como ocurrió en el Porfiriato y el grupo de los científicos, el cual simpatizaba con las ideas del positivismo, cuyo argumento defendía que todo conocimiento debía partir de hechos reales sujetos a comprobación. La ciencia, en ese momento, se convierte en un discurso de moda, porque ser o llamarse a sí mismo científico lo permitía a uno identificarse con el mundo moderno y cosmopolita. Lo contrario era el mundo atrasado, el mundo de la ignorancia, el mundo de las tradiciones. Entonces, llamarse científico era un apelativo, algo que venía bien, que vestía elegantemente a las personas, a las de la élite. De manera que no todos los que participaron, que fueron miembros de la élite porfiriana, eran científicos en estricto sentido. No eran gente trabajando en laboratorios. Era gente que asumía el discurso de la ciencia para posicionarse como miembros de esa élite, que obtuvo muchísimos beneficios en términos políticos y económicos. En la historia contemporánea, estudiar la estructura de los gabinetes se ha vuelto fundamental, debido a sus efectos en la agenda gubernamental y el desarrollo de políticas públicas. Manuel Quijano Torres, investigador del Instituto Nacional de Administración Pública, argumenta que la selección de funcionarios es discrecional y que ello se debe a la falta de reglamentación. Él propone una tipología en la que identifica la selección de miembros por conveniencia política, motivos ideológicos, nepotismo y méritos profesionales, entre otros. En el gabinete inicial de Enrique Peña Nieto, en el 2012, de 11 secretarías vinculadas con la ciencia, 6 miembros estuvieron a cargo sin tener ningún tipo de formación profesional relacionada, mientras que en el gabinete propuesto para este sexenio, solo un miembro no está vinculado profesionalmente con la secretaría a su cargo. El resultado es revelador, pero ¿la formación profesional es suficiente para asumir un cargo en la administración pública? No, desde luego que no. No es suficiente. Es un muy buen inicio. Cuando tenemos, digamos, un abogado encargado de los asuntos de planeación de recursos naturales, pues muy probablemente verá los aspectos administrativos y legales prioritariamente o nada más esos, y no los técnicos, y de eso nos hemos quejado. Si ahora ponemos un técnico, corremos el riesgo de caer en el otro extremo, el de ver solamente los aspectos de tipo científico, tecnológico, que tienen que ver con esos recursos naturales,
y no atender los que probablemente sean más limitantes, que son de tipo administrativo y legal. Los medios de comunicación y las casas encuestadoras han sido muy claras con las expectativas que los mexicanos esperan con respecto al gobierno que se avecina. Estas expectativas están muy involucradas con la solución a problemas en materia de economía, corrupción y seguridad. Pero además hay otros temas apremiantes en este país, como el medio ambiente, el agua, la energía, la salud y una lista de temas más grandes. En este escenario, un gabinete con ciencia tendría mucho sentido, pero ¿funcionará? Marielina Estebanes, especialista argentina en política científica y tecnológica, explica que el uso del conocimiento científico a través del Estado y desde sus propios actores ayuda a la construcción de una política basada en evidencias con diferentes marcos de pensamiento y perspectivas que permiten comprender los problemas en su complejidad, además de representar un recurso de legitimidad que respalda las acciones gubernamentales. No hay gobierno, al menos de carácter nacional, que no recurra a la técnica o al conocimiento científico. La clave está en quiénes recurre. Y esto está determinado por una orientación ideológica. La orientación ideológica de un gobierno es la que conlleva el acercamiento a ciertos científicos, o técnicos, dejando fuera a otros. Lo que tenemos en administraciones anteriores fue el recurso a una serie de técnicos formados en escuelas privadas de carácter superior, dedicadas sobre todo a cuestiones financieras y de carácter económico. Pero siempre se está recurriendo a técnicos. ¿A qué técnicos recurre uno? Depende de la ideología y de los propósitos que desea alcanzar. Transformar el escenario derivado de los sexenios anteriores también requerirá una evaluación de la ciencia hecha en México y sobre todo de la forma en la que se ha gobernado este país. Esto podría plantear un problema mayor. Por un lado, las limitaciones de la producción científica y por otro, la ciencia que se necesita para gobernar. Yo creo que hay que reconocer otras limitantes de la ciencia hecha en México. Tenemos muy pocos investigadores científicos. Uno de los precios que ha pagado este país por ignorar la enorme importancia del conocimiento es que los que están acreditados como investigadores científicos de clase mundial son muy pocos. Los que están en el Sistema Nacional de Investigadores y los que no lo están son unos cuantos miles para un país que tiene más de 100 millones de habitantes. Es injustamente pequeño el tamaño de la ciencia. Y lamentablemente los planes nacionales de desarrollo en su mayoría y en su casi totalidad son buenos deseos, no son planes propiamente dichos, no tienen los elementos que permiten avanzar hacia una programación y por lo tanto no equipan al Ejecutivo con mecanismos de evaluación de si lo estamos haciendo bien o mal, y pues la consecuencia es que se hace infraestructura por ocurrencias, como reflejo de ciertas sensaciones en las campañas, como subproducto de lo que uno lee en los tweets y no como resultado de la aplicación del raciocinio apropiadamente. El sexenio que viene podría romper la forma en que México ha sido gobernado durante muchos años. Tras una elección en la que todos los candidatos prometieron un cambio, el próximo presidente ya ha hecho uno y que inclusive podría ser historia: gobernar con ciencia. Gobernar con ciencia sería un cambio histórico y como la ciencia en México tiene mucho que ver con la ciencia en la UNAM, hoy charlaremos con William Li, investigador del Instituto de Astronomía, pero sobre todo coordinador de investigación científica de la UNAM. William, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer. Las autoridades de la UNAM debían saber que si ganaba López Obrador, iba a tener esta diferencia con gabinetes anteriores, es decir, iba a haber científicas y científicos de la UNAM en un número no usual. ¿Han discutido ustedes previamente en los más altos niveles cómo se puede ver un gobierno que gobierne con ciencia? Bueno, era claro que así iba a ser porque además él lo había anunciado, ¿no? Es el único de los candidatos que había anunciado con anticipación cómo estaría conformado su equipo. Entonces ahí no hubo, digamos, esas sorpresas, a pesar de que ha habido algunos cambios en algunas cosas, ¿no?
Entonces, algo que se sabía, se venía discutiendo, y sí se ha platicado. Yo creo que es un aspecto muy importante. Como se mencionaba ahorita en el reportaje, es algo que no se ha dado antes, de la manera en la que se está dando ahorita. Y también es importante mantener un balance, ¿no? Y yo también veo que hay elementos de balance. Porque efectivamente, como decía uno de los entrevistados en el reportaje, no es igual hacer investigación en un laboratorio con las restricciones que eso implica y las oportunidades, que hacerlo desde el escritorio de una Secretaría de Estado o de la Presidencia, con otra serie de oportunidades y restricciones que eso implica. Entonces, un equipo de este estilo, pues necesariamente, desde mi punto de vista, tiene que estar equilibrado. Y si la cabeza de cada una de las secretarías tiene experiencia en esa área, es una oportunidad que hay que aprovechar. También hay que tener la responsabilidad de que se compense con una experiencia administrativa alrededor de eso comparable, ¿no? Como indicaba José Luis Fernández Sayas. Así Pero cuando es. dices es una oportunidad que hay que aprovechar, ¿es la voz de la UNAM? ¿La UNAM piensa, esta es una oportunidad que hay que aprovechar? Bueno, yo creo que la comunidad en general, no nada más en la UNAM, lo quisiera ver así. Hace mucho tiempo que se dice que, y yo creo que coincido plenamente con eso, que las decisiones tienen que estar basadas en conocimiento. Y la función de la ciencia, de todas las ciencias, cuando digo ciencia no me refiero nada más a las ciencias duras, entre comillas, sino a la ciencia como generación de conocimiento en todas las áreas, ¿no? En ciencias sociales, en humanidades, en ciencias duras, en biología, en lo que tú quieras. Pero la generación de conocimiento nuevo es lo que te permite resolver problemas que ya tenías, porque si no se han resuelto es que no tenías el conocimiento para hacerlo. O que no tenías la voluntad de usar el conocimiento para resolverlos, porque dijiste, sí, queremos creer que las decisiones se toman con conocimiento. Bueno, mucho se ha discutido si ese fue el caso de la guerra contra el narco, por ejemplo, ¿no? Y se ha cuestionado muchísimo con qué conocimiento se tomó esa decisión. Claro, entonces hay una serie de conocimientos que se pueden usar para atacar problemas que ya están presentes, pero también, y esa es una parte que ha faltado en el país, una voluntad de generar conocimiento que no necesariamente tenga una aplicación inmediata pasado mañana. Porque eso te da el sustrato para que cuando se te presente un problema tengas la oportunidad de decir, con esta área y con esta área vamos a tratar de resolver este problema. Los problemas difícilmente se resuelven de la noche a la mañana si no tienes ese sustrato de conocimiento, y aunque lo tengas, también. Ejemplos abundan en la cotidianidad, en el tema ambiental, por ejemplo, ¿no? Vivimos ahorita la emergencia que tiene que ver con el sargazo y con los manatís que estaban muriendo en Tabasco y en Veracruz. Bueno, eso es algo que en el momento que sucede es muy difícil resolver, pero se puede hacer una previsión por cuestiones, en este caso particular, por ejemplo, de cambio climático o de contaminación de agua o de situaciones particulares de drenaje y de hidrología en esos lugares y en esas cuencas, pero que tienes que tener el conocimiento previo profundo de todas esas condiciones para decir, puede haber sido por esto y entonces vamos a hacer esto para resolverlo. Y esa parte de generación de conocimiento fundamental ha estado faltando. Vamos a discutir el tema de ciencia básica contra ciencia orientada, a pesar de que se discute cada vez que uno habla de política pública, pero es importante que lo toquemos. Pero quiero terminar de examinar un poco el impacto o el papel que puede tener la UNAM si de veras estamos ante un cambio histórico. El gabinete presidencial que nos anunciaron contiene 2 mujeres y 3 hombres científicos de la UNAM, 2 mujeres y 3 hombres de otras universidades, entre públicas y privadas, pero sobre todo lo que importa es que son autoridades en sus áreas de competencia. Esto es lo que marca el cambio histórico con todo lo anterior. Se entiende que estos científicos, en concreto los 5 de la UNAM, no llegaron allí por la UNAM, llegan allí como individuos, es decir, la UNAM no llegó al poder. Eso se entiende, pero aún así la UNAM debe tomar nota. ¿Hay algo en eso que les haga pensar que tal vez tienen que repensar la estrategia de investigación científica de la UNAM? Bueno, a ver, la estrategia de investigación científica en un lugar como la UNAM y en general en instituciones de educación superior de investigación, yo creo que debe ser
generar conocimiento y generar recursos humanos capacitados, flexibles y adaptables para resolver los problemas que puedan venir y generar ese conocimiento. Entonces, está claro que en la condición que hay puede haber una serie de canales de comunicación más fluidos entre la comunidad académica, no nada más la de la UNAM, y la toma de decisiones en el gobierno federal. Como dice un colega, no es importante si sabes la respuesta a todas las preguntas, pero te ayuda mucho si sabes a quién preguntarle. Entonces, lo que abre como perspectiva esto es que el gobierno tenga más canales de comunicación de alto nivel para preguntar estas cosas, ¿no? Se mencionaba en el reportaje que no ha sido así históricamente, y entonces sí, si uno mira gabinetes previos, pues no eran obvias esas conexiones, ¿no? De rápidamente acceder a la academia y la investigación y la educación superior para problemas puntuales. Entonces, ¿basta con que sean más fluidas, más tersas las vías de comunicación entre tomadores de decisiones y autoridades epistémicas en la UNAM? Bueno, yo no diría que basta, yo diría que es muy importante y ayuda. Cambio bienvenido. Sí, y no garantiza que se resuelvan las cosas. No creo que ninguna cosa por sí sola puede garantizar que se resuelvan toda una serie de problemas que tenemos, pero ciertamente ayuda en ese sentido a que haya esta comunicación. Y el asunto para resolver problemas de este tipo es que mientras más comunicación haya y más gente puedas involucrar de diferentes disciplinas para tratar de resolver las cosas, generalmente sale más rápido. Bueno, déjame examinar un segundo el objeto de la comunicación, aquello que se van a comunicar. Uno de los objetivos de la coordinación de investigación científica que tú tienes ahora bajo tu responsabilidad es promover y fortalecer programas de investigación y desarrollo tecnológico vinculados con las necesidades del país. Sí. Desde una perspectiva histórica, Carlos Ortega nos dio un poco la perspectiva histórica, digamos siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. ¿La UNAM ha orientado su ciencia hacia las necesidades del país? En muchos aspectos, sí. Yo destacaría todo lo que tiene que ver con la investigación en salud, ¿no? Hay una serie de facultades, escuelas e institutos de investigación cuya misión primordial está enfocada en aspectos de salud. La relación con los institutos nacionales de salud que dependen de la Secretaría es fuertísima. Hay unidades de investigación de institutos de la UNAM insertadas en los institutos nacionales de salud para hacer esta relación más. Pero como más ejemplo fluida, de ¿no? ciencia orientada, los institutos de salud y las instancias, la investigación en salud es el fruto más bajito. O sea, es fácil. En el espectro de investigación científica que se hace, si dejamos salud un poco de lado. Bueno, yo diría, pues, no sé exactamente qué quieres decir con fácil, pero De citar el ejemplo, no digo bueno, la investigación no es fácil, pero para dar un ejemplo de vinculación, salud es obvia. Bueno, salud es obvia. Otra que no está suficientemente desarrollada tiene que ver con geología, geofísica, exploración de recursos del subsuelo y conocimiento del subsuelo. Y eso tiene aplicaciones, obviamente, de protección civil a través de otro ejemplo muy sencillo que es la sismología y el Servicio Sismológico Nacional, pero también de explotación de recursos minerales y energéticos y de la generación de energía con fuentes no fósiles, ¿no? Y ese es un sector donde la relación entre la academia y la empresa y la industria está muy por debajo de lo que debería de ser para un país como el nuestro. Está ligado también a la exploración del mar, porque tenemos recursos de ese tipo que están en el mar, entonces ahí ya te metes con oceanografía y ya pasado ahí pues con medio ambiente y conservación de biodiversidad, ¿no? Hay toda una serie de aplicaciones tecnológicas que se deberían de hacer para muchos problemas, no nada más estos que acabamos de citar, que no se dan por falta de engranajes productivos y relación con la academia. Pero no se dan en parte también porque la estructura de investigación y de evaluación de la investigación dentro de la UNAM, y cito la UNAM porque estamos en la UNAM y porque es la productora de mayor volumen de conocimiento científico en el país todavía.
no se dan porque la estructura en realidad favorece más. Déjame ponértelo así, de hecho, matizar la pregunta un poco. El 22 de agosto pasado, ustedes presentaron un documento al cual me voy a referir un par de veces en el Palacio de Minería al presidente electo. El documento habla sobre la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia con un horizonte a 2024. Y allí dice: ningún país puede llevar a cabo aplicaciones de la ciencia y desarrollo tecnológico sin contar con el desarrollo integral de la ciencia básica. Siempre que se habla de ciencia, de política de ciencia, se dice, sin ciencia básica no hay nada. Así es. Bueno, eso es cierto, pero en sentido inverso, ¿no es cierto que históricamente se ha hecho mucha más ciencia básica que orientada, y de hecho se podría hacer pura ciencia básica y prácticamente ignorar la orientada? A ver, históricamente se ha hecho más ciencia básica que la otra, sí, pero no se ha hecho suficiente ciencia básica, porque no hay suficiente personal en el país dedicado a eso. ¿Hay un umbral de ciencia básica que se debe alcanzar antes de que se empiece a discutir la falta de ciencia orientada? Bueno, lo podrías poner como un umbral en términos de masa crítica y de consolidación de grupos de investigación, ¿no? Lo puedes contar como en consolidación. Eso lleva tiempo, pero el tiempo solito no te da la consolidación. Se puede pensar en cuánta gente hay per cápita en el país dedicada a ciertas áreas, ¿no?, comparado con otros lugares. Y tienes razón que simplemente hacer este trabajo de ciencia básica, aunque se haga a una escala más grande, no te garantiza que se dé la segunda parte. Para que se dé la segunda parte necesitas otro tipo de estructuras que no necesariamente se dan adentro de una universidad o que no se han dado adentro de una universidad. Entonces requiere una agilidad de interacción hacia afuera de la academia y requiere que quien está afuera de la academia, en particular empresas y sector productivo, tengan incentivos y ventajas de hacer esto y estabilidad para hacerlo en el largo plazo. Entonces, en México hay, se decía también en el reportaje, nada más que no dijeron explícitamente el número. Efectivamente somos un país de más de 120 millones de habitantes y hay estamos casi en 30,000 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 28,000 y piquito. Pues no es suficiente para un país de ese tamaño. Eso está muy claro, ni los recursos ni la masa crítica, todo eso está bien, pero insisto en el asunto de la ciencia orientada, porque importa en el contexto en el que estamos discutiendo tú y yo hoy, en un gabinete con la composición que tiene, un gobierno con la voluntad que ha manifestado. Se trata de que pensamos que van a tomar decisiones de política pública informados por la información científica que les van a dar las universidades, entre ellas la UNAM. Déjame discutir contigo dos ejemplos importantísimos. Resistencia a antibióticos, una amenaza global ante la cual México es particularmente vulnerable. No nada más vulnerable. de México, es correcto. Y baterías para almacenamiento de energía que viene de fuentes intermitentes. Eso es un interés global, pero es particularmente importante para México, que tiene potenciales cósmicos. La estructura de investigación de la UNAM... Sí, además. Sí, claro. La estructura de investigación de la UNAM, con sus formas de evaluación, ¿es óptima para atacar este tipo de problemas hoy en día? Bueno, qué bueno que regresaste a las formas de evaluación, porque lo mencionaste hace un momento y ya no nos metimos en eso. Y no tenemos demasiado tiempo para meternos, podríamos estar un programa. Es crítico el asunto de la evaluación, porque efectivamente una de las cosas que dijimos en el documento, que por cierto no nada más, quisiera aclarar que no lo hizo nada más la UNAM, o sea, fue un esfuerzo muy, muy amplio, convocado por el rector, pero que está firmado el documento por más de 80 instituciones de investigación, de educación, de empresas, de todo. Bueno. El tema de la evaluación es importantísimo, porque en México lo que sí se ha dado es que la evaluación ha estado muy orientada a la producción individual o de pequeños grupos, y en ese sentido ha sido exitosa. Pero si tú vas creciendo el sistema y pretendes que haga otras cosas y que sea más útil para la sociedad y para el desarrollo económico, no lo que hacías a una escala chiquita no tiene por qué funcionarte a una escala mucho más grande que busca otros objetivos, ¿no? No solo eso, perdona que te interrumpa. Siempre se ha pensado que se hace ciencia en la UNAM con el convencimiento de que allá afuera no les van a hacer caso. Estamos discutiendo que potencialmente esto cambia. Ese es un elemento yo no sé nuevo. si con el convencimiento de que no nos van a hacer caso, pero la resignación. Pero ciertamente faltan cosas para que así suceda. Entonces, una de las cosas que pensamos que es muy importante es que pasemos no nada más de la evaluación individual, es decir, tú como biólogo, como ingeniero, como físico, eres
muy bueno y todo con el el mundo te lo parámetro reconoce. de artículos publicados, que ese Bueno, es el otro problema. ese ha sido el clásico, ¿no? A pasar a un esquema donde, bueno, ¿qué líneas de investigación estás haciendo? ¿Qué productos hay? ¿Qué resultados hay? Como institución, ¿qué estamos haciendo en términos de evaluación para saber si estamos cumpliendo con los objetivos? A la larga, un parámetro de evaluación se puede convertir en un objetivo por sí mismo. Y entonces pierdes toda su virtud. Que es el caso, se ha convertido en un objetivo. Que es a lo que ha pasado en muchas situaciones. Entonces, si no se adecúan o se modifican de alto nivel conceptual los objetivos que se quieren lograr, asociados a la evaluación que se usa para llegar a esos objetivos, entonces no vamos a salir de donde estamos. Y tendremos que discutir esas adecuaciones en el futuro, pero quiero terminar la charla de hoy tomando algo de cómo terminó ese acto en minería, donde le presentaron el documento a López Obrador. Cuando por fin habló él al final, explícitamente reconoció la importancia de la ciencia básica y luego pasó largos minutos hablándole a todos ustedes de resucitar la producción del maíz, de revivir la industria petrolera y de fortalecer el mercado interno porque necesitamos consumir lo que fabricamos aquí. ¿Cómo interpretas eso después de todo lo que le dijeron? ¿Hay un mensaje cifrado ahí? Bueno, yo como lo vi es que aprecia la necesidad de que esto se tome en cuenta, de que esta generación de conocimiento y las aplicaciones para resolver problemas son relevantes para el país. La composición del gabinete, el punto por donde empezaste, me imagino que quiere reflejar un poco esa idea de fondo. Ahora, la cosa es cómo lo pasas a la práctica. Ahorita me parece que estamos en un momento donde evidentemente hay muchas restricciones y muchas condiciones de frontera para tratar de hacer todo lo que se está planteando y se va a ver en la asignación presupuestal y las reestructuras que están sucediendo en varias secretarías y en cómo se van a hacer las cosas, dónde se van a poner las prioridades. Creo que es muy importante que ahorita se tenga esto en cuenta, en particular desde el gabinete, por supuesto desde el presidente electo, para que tenga una solución. Él mencionó algunos problemas ahí en la respuesta que dio y son relevantes, pero no son los únicos, ¿no? Entonces, me parece que en la medida que se pueda fomentar y apoyar el desarrollo del sector, tanto con recursos, por supuesto, como con una visión de largo plazo, que es algo que ha faltado muchísimo en México, como con maneras de reforzar al CONACYT, que es el sector, es el que encabeza el sector. Yo lo sé. Y el CONACYT tiene que estar reforzado en su operación. Y por eso CONACYT va a ser un tema central en esta nueva temporada de Simbiosis, pero por lo pronto hoy tenemos que dejarlo hasta aquí. William Lee, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Gracias, de verdad. Gracias.